La discusión de las jornadas 4-3 nos ha presentado sus matices más interesantes de ver cómo en tantas ocasiones en la historia de Costa Rica hay una oposición contra lo nuevo usando los viejos argumentos. Y llama mucho la atención que sea justamente la fracción parlamentaria más joven de la Asamblea Legislativa, los diputados del Frente Amplio, los que han hecho la defensa más vergonzosa, diría yo, que he podido escuchar como argumentos. Los argumentos son muy graves porque lesionan a los trabajadores de los call centers, porque niegan los trabajos, por ejemplo, de profesionales como los médicos, que en muchas ocasiones tienen que trabajar hasta jornadas más allá de las 12 horas, o por ejemplo de la seguridad privada, cuyos horarios son muy pesados, por encima a veces también de ese margen de horas. Y se remiten entonces a los artículos del Código de Trabajo donde se señala la jornada laboral en Costa Rica. Resulta que efectivamente, y yo se los he mencionado, el Código de Trabajo de Costa Rica, aprobado en 1941, fue una traducción del Código belga. Eso lo hizo la esposa del presidente de la República, doña Yvonne Clayman, y lo revisó y lo actualizó para Costa Rica el licenciado Barahona Streber, quien era el ministro de Trabajo de aquel entonces. Pero bueno, ese código de trabajo se ha quedado rezagado con respecto a los nuevos desarrollos de la sociedad costarricense y más aún de toda esta nueva época informática, más aún de todas aquellas condiciones de teletrabajo. Pregúntenle a un teletrabajador si cumplía 8 horas de trabajo en el trabajo en su casa. No, todos te van a decir que sobrepasaban el número de horas. De manera que hubo en ese periodo una, llamémoslo así, una sobreexplotación del trabajador profesional que podía tener su computadora y ejecutar sus labores desde su equipo de cómputo. Y claro, pues sí, le daba algunas facilidades, como la de economizarse los pasajes, las de estar bajo el techo de su casa, pero bueno, estaba enfrentando los gastos de el pago de internet, el desgaste de su equipo, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención cómo los diputados y las diputadas del Frente Amplio han denigrado a los trabajadores de los call centers. Es que si ellos se presentan como el partido que representa, y así lo dicen ellos, a la clase trabajadora de Costa Rica, le han faltado el respeto a esos trabajadores, que en general es gente joven, es gente que tiene que dominar algunas técnicas también de la comunicación vía teléfonos modernos, son hábiles en el manejo de la comunicación a través de estos centros
que reciben llamadas y en donde ellos atienden. Y los hay de muy diferente rango, de muy diferente lengua, lo cual ha favorecido el uso y el aprendizaje de nuevos idiomas en Costa Rica. El call center ha permitido, ha permitido y al trabajador se le reconoce méritos por hacer y dar sus explicaciones en otros idiomas, que pueden ser el inglés, puede ser el francés, puede ser el alemán, puede ser el portugués, y seguro eso irá aumentando. Ahora, las jornadas de trabajo justamente oscilan entre las 11 y las 12 horas de trabajo. Y justamente yo me di a la tarea de consultar con algunos amigos que tienen hijos y con mi sobrina que trabaja en un call center. Y justamente ella trabaja en un call center por dominar el inglés, porque así como Priscila Vindas aprendió el inglés porque es, digamos, parte de la lengua que aprende como migrante en los Estados Unidos, pues mi sobrina también se expresa perfectamente en inglés. Y entonces eso facilita que pueda tener ese trabajo, pero incluso me decía, en mi caso yo trabajo solo 8 horas. Entonces en los call centers también hay márgenes cambiantes de horario. No hay que generalizar de que en todos los call centers existen trabajos más allá de la jornada laboral. Pero muy grave las afirmaciones de Sofía Guillén, que la gente para soportar el tedio del trabajo del call center debe recurrir a la droga. Y eso me parece que es peligrosísimo lo que ella lo que ha dicho, porque va en detrimento de estas empresas y podría bien sufrir una demanda por expresiones inexactas, inadecuadas y por estigmatizar a los trabajadores que laboran en estas actividades. Es lo mismo decir que la mayoría de los trabajadores costarricenses de la construcción los días sábados, que terminada una semana extenuante de trabajo, decidan, digamos, ir a un bar a tomar licor. No es producto de, del trabajo, no, ni del tedio. Es producto, digamos, de un tipo de socialización. Son formas de socialización que se establecen y tampoco se puede generalizar de que sea todos. Siempre, como en todos los trabajos y en todas las sociedades, somos personas diferentes y hay quienes tendrán o no tendrán esos hábitos. Pero generalizar y decir que todos, que es muy típico de eso, no es lenguaje de alguien que tenga formación académica. Eso es el lenguaje común de alguien ordinariamente que se expresa para estigmatizar un grupo social. En todo caso, sí, muy lamentable lo que ha pasado en la discusión y además ese acérrimo odio contra las posibilidades de crear nuevos tipos de empleo en Costa Rica, de introducir algunas modificaciones al código de trabajo. Ellos quisieran un código de trabajo inalterado, pero las sociedades evolucionan, los horarios evolucionan y los ritmos de vida también así lo demandan.